Bienvenidos a tu podcast Perspectivas de un ingeniero industrial. Recuerda que estamos en una serie de videos enfocados a la norma ISO 9001. El día de hoy vamos a tocar un tema súper relevante para la implementación de esta norma, que es el enfoque basado en riesgos. El enfoque basado en riesgos es un esquema de pensamiento que permite a la organización identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que está expuesta. Este esquema de pensamiento es un esquema de pensamiento proactivo que lo que permite es identificar todas aquellas situaciones que alejan a las organizaciones del cumplimiento de sus objetivos y actuar en consecuencia. Es un enfoque proactivo más que reactivo. Es decir, no esperamos a que las situaciones ocurran, sino que las identificamos, las posibles situaciones que podrían ocurrir, y estamos preparadas a ellas y de hecho implementamos acciones para tratar de que no ocurran. Normalmente los riesgos tienen diferentes tipos de riesgos que pueden ocurrir. Una organización puede tener riesgos en relación con su operatividad, la ejecución de sus procesos, las personas. Puede tener riesgos de incumplimiento legal, puede tener riesgos de afectar su reputación, puede tener riesgos de fuga de información, por ejemplo. La organización debería poder identificar todo este tipo de riesgos y actuar en consecuencia. Como cualquier enfoque, su implementación representa retos. Estos retos normalmente cuando no se asumen de la manera adecuada se transforman en errores, y hoy vamos a hablar de los 3 errores típicos que se cometen durante la implementación del enfoque basado en riesgos. El primero de ellos, y quizás el que más ocurre, es darle la misma relevancia a todos los procesos de la organización en la identificación de riesgos. Ejemplificando esto es hacer el mismo énfasis y gastar la misma energía identificando riesgos en un proceso, por ejemplo, de inventario de papelería a la prestación del servicio, cuando la relevancia que tienen estas dos actividades o estos dos procesos en la satisfacción del cliente es totalmente diferente. Entonces la organización debería, haciendo un correcto enfoque en riesgos o pensamiento en riesgos, poner el foco y gastar la mayoría de sus recursos identificando riesgos de aquellos procesos que son críticos para la organización y no desperdiciar recursos en aquellos procesos que no lo son. El segundo error típico que se comete en este enfoque basado en riesgos es no considerar a todos los niveles jerárquicos durante la identificación del riesgo. Creer, o muchas veces creemos que son los altos mandos de la organización los que tienen una visión general o completa del proceso o de las actividades que se realizan. Esto es un error. Normalmente la visión de las áreas operativas, mandos medios y mandos altos son complementarias. Y cuando hacemos un enfoque basado en riesgos sin considerar estos 3 niveles jerárquicos dentro de los procesos y actividades, es una identificación de riesgos que se queda completa, incompleta o sesgada. Y el tercer error típico que se comete cuando se aplica el enfoque basado en riesgos es no monitorear los riesgos, quedarnos con una imagen inicial del proceso eh, y no actuar según los cambios que se presentan en los contextos. Las organizaciones cambian sus políticas, cambian su estructura organizacional, cambia sus órganos de gobierno, y cada vez que esto sucede, el perfil de riesgo de los procesos, de las actividades y de la compañía debería evolucionar. También pueden haber cambios por fuera de la organización, como nuevas leyes, reformas tributarias, cambios en gobierno, nuevas tecnologías, cambios en la competencia. Todo esto hace que yo tenga que actualizar mi perfil de riesgo. Ahora, ¿cómo abordamos estos tres errores típicos? Primero que todo, es importante que se desarrolle una metodología que le permita identificar cuáles son los procesos críticos para su organización y hacer énfasis sobre aquellos procesos, quizás quitando un poco en foco de aquellos procesos que no representan riesgos relevantes para su organización. Lo segundo es que involucre a cada nivel jerárquico de la organización, no se quede con una sola visión. La visión del operario es complementaria con la visión del mando medio y a la vez es complementaria con los mandos altos. Cada uno de ellos puede ver y entender el proceso de una manera distinta y usted necesita la visión de los 3 niveles jerárquicos. Y por último, diseñe una metodología que le permita identificar los cambios internos e internos de la organización y actualice su perfil de riesgo cada vez que estos cambios suceden.
una actualización de un perfil de riesgo no debería en ningún caso ser inferior a un año. Recuerda que la implementación de un correcto enfoque basado en riesgos va a permitir a la organización aumentar las posibilidades de alcanzar sus objetivos, te va a permitir estar preparado cuando las situaciones indeseadas ocurran. Espero que este capítulo haya sido de su agrado. Si así es, te invito a seguir el canal. También te invito a que me dejes un mensaje a través del botón en Spotify enviar mensaje contándome tu experiencia durante la implementación del enfoque basado en riesgos. Sin ser más, me despido y no olviden seguir el canal.